La entrevista clínica puede ser definida como una relación humana e interpersonal que se establece entre dos o más personas, por medio de la cual el profesional de la salud procede a realizar una acción técnica para evaluar diagnóstica y terapéuticamente los problemas biológicos, psicológicos y sociales de los usuarios. Factores determinantes de la entrevista clínica. En el encuentro entre el profesional sanitario y el paciente actúan factores que determinan la calidad de la comunicación que se establece durante la entrevista clínica. Señalaremos, entre otros, los que dependen del medio y del entorno, los que dependen del propio paciente y los que dependen del profesional sanitario. Factores del contexto. Las dificultades de comunicación entre el profesional sanitario y el enfermo están causadas por las características tanto físicas como relacionales de la organización sanitaria. Dificultades de acceso a las consultas, esperas demasiado largas, ruidos e interrupciones, falta de privacidad, instalaciones inadecuadas. Factores cognitivos y emocionales del paciente. Las alteraciones psiquiátricas y los estados emocionales extremos, generalmente ansiedad y depresión, actúan en la comunicación como interferencias que producen distrés en el profesional, generando en él respuestas emocionales negativas. La reacción de huida o negación, en la que el paciente puede mostrar una aparente frialdad que encubre una extrema ansiedad que puede aflorar en cualquier momento, por ejemplo, en forma agresiva, mostrándose el paciente reivindicativo, cortante y provocador de una espiral de agresiones mutuas con el profesional sanitario, a menos que éste posea habilidades comunicativas que le permitan manejar estas situaciones. La reacción de rechazo activo y las conductas pasivo-agresivas en las que el paciente manifiesta una resistencia pasiva, casi inaparente, a las indicaciones del profesional de la salud, pues adopta actitudes de un buen paciente. Posteriormente, estas reacciones crean frustración y perplejidad en el profesional, cuando el paciente le agrede con exabruptos más o menos directos, por no comprender el proceso que desde hacía tiempo estaba latente. Las personas desconfiadas, que son básicamente inseguras y sienten temor a ser situadas en una posición vulnerable, pueden mostrarse en forma de conductas pasivas, reservadas, excesivamente sensibles a las recomendaciones y cautelosas que restringen su expresividad en la comunicación con el profesional, por ejemplo, contestando con monosílabos. Factores cognitivos y emocionales del profesional sanitario. Los sentimientos de competencia profesional pueden influir sobre la conducta observable y encubierta en las interacciones terapéuticas. Los sentimientos de incompetencia pueden describirse como el temor al fracaso o al éxito. Los sentimientos no resueltos con relación al poder y el control pueden incluir la impotencia, la pasividad y la dependencia. Existen muchas formas de utilizar inadecuadamente el poder. En primer lugar, un profesional sanitario que teme perder el control puede exhibir una actitud omnipotente. Por otro lado, el temor a la intimidad puede generar una relación demasiado distante, en la que el profesional mantiene un rol de experto, procediendo con excesiva frialdad o distancia e ignorando las expresiones positivas del paciente. Habilidades de la comunicación interpersonal. Calidad de la entrevista clínica. Una relación interpersonal centrada en el paciente proporciona la atmósfera ideal para el consejo y cuidado al permitir el análisis de sí mismo en un ambiente seguro. Empatía. La capacidad para comprender los pensamientos y emociones del paciente, tratar de percibir la realidad tal como él lo hace y transmitir esta comprensión tiene una doble formulación, verbal y no verbal. La empatía se transmite por medios no verbales, como por ejemplo, mirar a los ojos, hablar dando la cara al paciente o mostrar los brazos abiertos y las palmas de las manos hacia arriba. Respeto. El profesional sanitario muestra la aceptación positiva del paciente cuando dedica tiempo suficiente a escucharle.
le atiende de forma personalizada y lo percibe como persona que tiene en sí misma cualidades y recursos para enfrentarse a su proceso. Sus principales componentes son el compromiso, la actitud no valorativa evitando culpar al paciente de sus conductas, el esfuerzo por entender al paciente, formulando preguntas destinadas a obtener información sobre sus circunstancias psicosociales. Mostrar actitudes de protección y cercanía a través de conductas no verbales, tales como el tono de voz suave, la sonrisa o gestos relajados, y también mediante señales verbales que proporcionen un reforzamiento positivo, como frases de elogio que deben de ser sinceras, concretas y merecidas para ser eficaces. Autenticidad. La autenticidad contribuye a establecer una relación terapéutica eficaz cuando el profesional sanitario muestra una conducta coherente con sus sentimientos. No tiene ideas preconcebidas. Generalmente esta actitud se muestra por conductas de refuerzo no verbal, el contacto ocular discreto y la sonrisa. El rol de conducta. Los profesionales no enfatizan su autoridad y estatus. La congruencia. Coherencia entre nuestras palabras, sentimientos y acciones. Espontaneidad. Capacidad para comportarse con naturalidad y sin conductas artificiales. Apertura y autorrevelación. El uso consciente de la apertura verbal es un medio para provocar cambios en la conducta del paciente y ayudarle a desarrollar nuevas perspectivas con vistas a establecer metas y acciones. Asertividad. Uno de los rasgos que demuestran mayor asertividad es la honestidad con la que el profesional acepta sus limitaciones en una situación concreta. Para manejar el problema de salud del paciente, la asertividad es una condición necesaria para preservar el equilibrio personal y no resultar afectado por el desgaste profesional a que conduce la presión asistencial. Habilidades de comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es el medio a través del cual los profesionales sanitarios y los pacientes crean un marco de comprensión y entendimiento. La comunicación no verbal es el vehículo principal de expresión de los sentimientos y emociones. Las dimensiones de la conducta no verbal que influyen en la comunicación son las siguientes. Las sinestesias o movimientos corporales, los gestos que se realizan con las manos y la postura que se mantiene expresan aquello que se está sintiendo. Todo el cuerpo puede ayudar a establecer una relación positiva con la otra persona. Paralingüísticas. El tono y volumen de voz son las dos cualidades que más influyen en el significado de las palabras, de tal manera que pueden cambiar totalmente su sentido. Por ejemplo, la frase "no estoy enfadado" puede tener el significado contrario dependiendo del tono y volumen de voz utilizados al pronunciarla. Proxemia. Los contactos expresivo e instrumental son medios de comunicación básicos, bien como actos necesarios para la exploración diagnóstica o como medios para expresar comprensión o apoyo cuando acogemos al paciente. Le saludamos, le sujetamos el brazo o el hombro con el deseo de tranquilizarlo o confortarlo, si está preocupado o triste. Entorno. El ambiente físico donde tiene lugar el encuentro entre el profesional sanitario y el enfermo provoca diferentes reacciones emocionales. La decoración, el mobiliario o la ambientación pueden generar sensación de comodidad o producir estrés, aburrimiento o excitación en el paciente. Tiempo. Los aspectos relacionados con la gestión del tiempo dedicado a la entrevista influyen notablemente en la eficacia de la comunicación. Así, las esperas excesivas, la falta de puntualidad pueden transmitir desinterés en la atención al paciente. La entrevista clínica integradora. La entrevista integradora proporciona al paciente una visión completa acerca de las causas e interrelaciones que a lo largo de su vida le han conducido a su estado actual de salud. Un método de trabajo basado en un procedimiento semiestructurado de entrevista clínica ayuda al profesional a que la recogida de información sea eficaz,
y, por tanto, adecuada a la valoración de los problemas. La entrevista semiestructurada es un modelo de entrevista clínica que posee una gran utilidad en todos los niveles asistenciales y se ha aplicado extensamente en el ámbito de la atención primaria. Desarrollada por Borrell y Carrió, 1989, se caracteriza por un formato intermedio entre la entrevista libre y la entrevista totalmente cerrada y dirigida por el profesional. En ella se distinguen dos fases: fase exploratoria y fase resolutiva. La parte exploratoria, en la que se intenta comprender cuál es el problema del paciente utilizando técnicas que permiten el vaciado de la información. En la etapa exploratoria, es importante aclarar los motivos de la consulta mediante alguna pregunta abierta del tipo ¿qué le trae por aquí? Y establecer prioridades cuando los pacientes consultan por muchos motivos. Para facilitar la expresión verbal del paciente, es útil emplear técnicas de apoyo narrativo. Técnicas de apoyo narrativo. Baja reactividad. El entrevistador deja un lapso de tiempo entre la intervención del paciente y la suya. A mayor reactividad, más interrupciones hace el profesional de la salud y, por tanto, más minutos dedica a hablar en detrimento de las intervenciones del paciente. Por ello, evitar las interrupciones es condición imprescindible para favorecer la libre narración del paciente. Silencio funcional. Ausencia de comunicación verbal que ayuda a la concentración del paciente o actúa como catalizador de determinadas reacciones emocionales en el curso de la entrevista. Facilitación. Se trata de una conducta del entrevistador, verbal o no verbal, con la cual intenta ayudar al paciente a iniciar o proseguir su relato, sin indicar o sugerir los contenidos de éste. Por ejemplo, hacer cabeceos que indiquen «continúe, le escucho con atención». Empatía. Conducta verbal y no verbal que expresa solidaridad emocional sin prejuicios éticos o ideológicos. Frases por repetición. Se trata de repetir una palabra o frase que acaba de pronunciar el paciente a fin de orientar su atención hacia ese aspecto. Señalamiento. Consiste en poner de manifiesto emociones y conductas del paciente para que sea capaz de analizarlos y sacar a la luz conflictos psicosociales. Fase resolutiva. Se inicia con una etapa informativa en la que hay una mayor intervención del profesional y se basa fundamentalmente en técnicas para proporcionar información al paciente de la forma más adecuada. Por tanto, el paso inicial es enunciar la información que daremos, bien se refiera a un diagnóstico o a un plan de actuación o tratamiento, y examinar después los problemas detectados, facilitando desde el primer momento la participación del paciente y la discusión de las discrepancias entre el profesional y el enfermo. La entrevista semiestructurada propone un conjunto de habilidades para pactar y acordar la futura actuación del paciente, que podemos clasificar en técnicas usadas en la fase de diálogo y técnicas empleadas en la fase de acuerdo. Etapa negociadora. Técnicas utilizadas en la fase de diálogo. Enunciación del problema. Es la opinión del profesional emitida de forma abierta sobre los problemas de salud por los que se le ha consultado. Ejemplo: usted tiene dos problemas, un resfriado común y una artrosis avanzada que le afecta sobre todo a las rodillas. Cesión real o intencional. Aceptar una petición o sugerencia del paciente para aplicarla de manera inmediata. Ejemplo: me parece bien hacer una radiografía como usted sugiere. O en el ámbito de intenciones futuras. Ejemplo: vamos a esperar unos días a ver cómo va con el tratamiento y, si no mejora, no se preocupe, que ya le haré la radiografía. Reconversión de ideas. Discutimos las creencias del paciente mostrando sus incoherencias y contraponiéndolas a otra información. Ejemplo: tomar las pastillas no es un problema, lo que sí es un problema es no tener controlada la atención. Reconducción por objetivos. Se evitan discusiones sobre lo irrelevante y se centra de nuevo la entrevista en lo esencial. Técnicas utilizadas en la fase de acuerdo. Doble pacto. El profesional cede en algún punto a cambio de otra sesión por parte del paciente. Ejemplo: tomaré en cuenta su punto de vista y le haré los análisis,
pero usted debería considerar también la posibilidad de que exista un factor emocional en sus síntomas. Paréntesis. Posponer la resolución de la demanda, evitando emitir un diagnóstico o establecer una terapéutica u otra medida solicitada por el paciente. Ejemplo, de modo que no le doy esta medicina hasta que no haya estudiado más su problema. Transferencia de responsabilidades. Se traslada la petición del paciente a otros profesionales o instituciones. Disco rayado. El entrevistador repite su posición entendiendo que es el punto final de la negociación. Propuesta de una nueva relación. Establece una condición necesaria para proseguir el contrato terapéutico. Ejemplo, sin su confianza no puedo seguir siendo su médico de cabecera. La entrevista clínica es el instrumento más utilizado por el sanitario, así como el más eficaz para el diagnóstico. La enseñanza de esta materia en la formación de pregrado o está ausente o es meramente testimonial. Una buena comunicación con el paciente aumenta la satisfacción en ambas partes. El manejo adecuado de las habilidades de comunicación permite incrementar el grado de cumplimiento terapéutico. El efecto placebo del profesional se logra cuando el sanitario establece una buena conexión con el paciente, que puede intensificarse con unas adecuadas técnicas de comunicación. Finalmente, la competencia en la técnica de entrevista clínica disminuye la tensión y la carga emocional de las consultas. Es especialmente útil para prevenir el desgaste profesional y puede aplicarse en situaciones clínicas tales como las dificultades con pacientes problemas, dar malas noticias, modificar hábitos nocivos de los pacientes y la atención en cuidados paliativos.